En 1983, un neurocientífico llamado Benjamin Libet hizo algo que todavía incomoda a los filósofos. Demostró que tu cerebro decide actuar antes de que tú lo decidas. ¿Qué significa eso? Significa que lo que llamamos decisión es, casi siempre, una historia que nos contamos después del hecho, una narración de emergencia, una justificación. El control que sientes en este momento, esa sensación de estar al mando de tu vida, es una construcción, una ficción extraordinariamente bien diseñada por la evolución. Y ahora viene la pregunta que cambia todo. Si el control siempre fue una ilusión, ¿por qué nos duele tanto soltarlo? Tu cerebro no es un receptor de realidad, es una máquina de predicción. Cada segundo de tu vida está lanzando hipótesis sobre lo que va a pasar. Construye modelos del futuro, los compara con lo que llega de los sentidos y ajusta. Predice, compara, ajusta. Predice, compara, ajusta. A eso los neurocientíficos lo llaman predictive processing. Y es tan constante, tan automático, que nunca lo notas. Cuando algo sale mal, cuando la predicción falla, cuando algo escapa a tu control, el cerebro registra eso como amenaza, no como inconveniencia, como amenaza. Por eso perder el control duele, físicamente, en el mismo circuito neuronal que procesa el dolor físico. Ahora observa esto desde afuera. Nunca estuviste controlando, solo estabas prediciendo, y a veces las predicciones coincidían con lo que pasaba. Y a eso lo llamabas control. El control era el nombre que le dimos a nuestra capacidad de adivinar bien. Hay una antigua pregunta en la filosofía budista que durante siglos pareció solo metafísica. Hoy la neurociencia la está respondiendo. ¿Quién está tomando las decisiones? No en el sentido espiritual, en el sentido literal. ¿Qué parte de ti decide? El psicólogo Daniel Wegner pasó décadas estudiando lo que llamó la ilusión de la voluntad consciente. Su conclusión fue perturbadora. La experiencia de querer hacer algo y el acto de hacerlo están causalmente desconectados. Ambos ocurren, pero uno no necesariamente causa al otro. Sientes que decides, pero ese sentimiento es un epifenómeno, un subproducto, una sombra del proceso real. Carl Jung lo llamó de otra manera. Dijo que el ego, esa pequeña voz que dice «yo soy quien decide», es apenas un complejo entre otros complejos. Un personaje en escena que cree ser el director de la obra. Y aquí está la trampa. Cuanto más amenazado se siente ese personaje, más fuerte agarra, más rígido se vuelve, más energía gasta en mantener la ficción de que está al mando. Soltar el control no es un acto heroico, es simplemente dejar de gastar energía en una mentira. La física cuántica descubrió algo que los místicos llevaban siglos insinuando. La realidad, en su nivel más fundamental, no está determinada. Las partículas subatómicas no tienen una posición definida. Existen como nubes de probabilidad. Se materializan en un lugar con una velocidad solo cuando algo las observa, solo cuando algo las mide. ¿Y qué pasa entre una observación y la siguiente? Nada. Y todo. Simultáneamente. El universo, en su escala más pequeña, no funciona como una máquina que puedes predecir ni controlar. Funciona como una danza de posibilidades que se colapsa en realidad solo cuando algo la toca. Entonces considera esto. Si el universo mismo, en su arquitectura más íntima, existe en un estado de apertura radical, ¿qué te hace pensar que tú, hecho de ese mismo universo, puedes o debes estar cerrado? Tu necesidad de control no es una virtud, es una anomalía. Es ir en contra del flujo más profundo de lo que existe. Hay una historia que no encontrarás en ningún texto sagrado, pero que contiene algo verdadero.
un hombre caía en el mar, lejos de cualquier orilla, y nadaba. Nadaba con todo lo que tenía. Nadaba hasta que sus brazos ya no podían más. Hasta que el agua que tragaba era más que el aire que respiraba. Y en el momento en que se rindió, en el momento exacto en que dejó de luchar, descubrió algo. El agua lo sostenía. No había empezado a sostenerlo cuando él se rindió. Lo había estado sosteniendo todo el tiempo. Él solo no lo sabía porque estaba demasiado ocupado nadando. La rendición no lo salvó. La rendición simplemente le permitió descubrir que ya estaba siendo sostenido. Eso es lo que ocurre cuando sueltas el control. No entras al caos. Descubres el orden que ya existía, un orden que no necesitaba de tu supervisión para funcionar. Las raíces no controlan la tierra, pero crecen en ella. El río no controla su cauce, pero fluye por él con una precisión que ningún ingeniero podría calcular. Aquí está la parte que nadie te dice sobre soltar el control. No tienes miedo al caos. Tienes miedo a descubrir quién eres sin el personaje que el control sostiene. Piénsalo. Cada cosa que controlas protege una identidad. Controlas tu imagen para que nadie vea tu vulnerabilidad. Controlas tus relaciones para que nadie te abandone. Controlas tus planes para no tener que enfrentar la incertidumbre de no saber. Controlar es una forma de existir. Y soltar el control no es perder poder, es perder el personaje que creías que eras. Jung llamaba a eso individuación. El proceso de separarte de las máscaras, de la persona, del ego construido, para encontrar algo más profundo. Algo que no necesita defenderse porque no puede ser amenazado. En el budismo zen le llaman el rostro original, lo que eres antes de que nadie te dijera quién debías ser, antes de que aprendieras a tener miedo, antes de que necesitaras controlar. Y ese algo, llámalo alma, llámalo ser, llámalo conciencia pura. No teme el caos, porque no tiene nada que perder. Todo esto es hermoso en teoría, pero hay un momento en que lo abstracto necesita tocar el suelo. Durante 21 días, un grupo de personas recibió una instrucción inusual: no meditar, no hacer yoga, no escribir en un diario. Solo esto. Cada vez que sintieran el impulso de controlar algo, una conversación, un resultado, la opinión de alguien, debían hacer una pausa de 3 respiraciones y hacerse una sola pregunta: ¿qué historia estoy protegiendo en este momento? No había respuesta correcta, solo la pregunta. Al final de los 21 días, el 90% reportó algo inesperado. No que habían aprendido a soltar, sino que habían descubierto que la mayoría de las cosas que creían controlar nunca habían estado bajo su control. Lo que cambiaron no fue su capacidad de influir en el mundo. Cambiaron la historia que se contaban sobre ese mundo. Y esa es la diferencia que importa. No entre control y caos, entre claridad y ficción. Antes de terminar, necesito desmontar el malentendido más común. Soltar el control no significa volverse pasivo, no significa no actuar, no significa aceptar lo inaceptable. Los estoicos tenían una distinción que los budistas también conocían. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La sabiduría no está en rendirse ante ambas, está en saber exactamente cuál es cuál. Actúa con todo lo que tienes sobre lo que puedes influir. Suelta con toda tu alma lo que no puedes cambiar, no porque seas débil, sino porque gastar energía en lo que no puedes controlar es literalmente robarle esa energía a lo que sí puedes. La ecuanimidad no es el que no hace nada, es el que hace exactamente lo necesario, sin el costo energético del miedo. Libet demostró que el cerebro actúa antes de que decidas, pero también descubrió algo más.
algo que casi nadie cita. Puedes vetarlo. Puedes observar el impulso y elegir no seguirlo. Eso es lo que eres. No el conductor del coche. Eres el que puede observar al conductor. Y en esa observación vive una libertad que ninguna ilusión de control puede darte. El control nunca existió. Y eso, si lo miras bien, es la mejor noticia que has recibido en mucho tiempo.